Día clave para el futuro de Hidroituango. Sesiona a esta hora en Puerto Valdivia, Antioquia, un puesto de mando unificado. Antes de comenzar, el gerente de EPM dijo que no está en nivel de riesgo mayor el proyecto y que no tiene temor. El director nacional de gestión del riesgo dice, sin embargo, que sí serían necesarias las evacuaciones de algunas poblaciones ribereñas al Cauca. Joven de 18 años en el municipio de Andes, en Antioquia, fue asesinada y presuntamente abusada sexualmente cuando se dirigía del colegio a la casa. Autoridades realizan a esta hora Consejo Extraordinario de Seguridad. ¿Qué viene para la llamada paz total después de que el presidente sancionó la ley que lo permite? ¿Cómo serán las mencionadas mesas de diálogo? Pues ese tema lo vamos a analizar en esta emisión de Noticias RCN fin de semana. Masiva intoxicación en colegio de Nariño. De los 122 afectados, solo 8 son mayores. Los menores fueron remitidos a diferentes centros asistenciales cercanos al municipio de San Lorenzo, lugar de la emergencia. Emergencias por lluvias en el departamento de Santander no paran. El desbordamiento del río Mogoticos generó daños viales a viviendas y también afectaciones a cultivos. Autoridades locales indican que ya se han afectado a unas 400 familias. También en otras zonas del territorio nacional se han presentado diferentes emergencias. A dejar de pisar el acelerador. A partir de hoy, 3 corredores viales tienen nuevos límites de velocidad en Bogotá. Evítese inconformismos y costosas multas que ascienden a los 468.000 pesos. Detalles de esta y otros temas de movilidad en minutos. Y la que no para es la polémica por el metro de Bogotá. ¿Al fin qué? ¿Será elevado o subterráneo? Muchas dudas tienen los ciudadanos y en medio de los anuncios de nuevos estudios para la primera línea, ¿qué dicen los expertos? Ya lo revisamos. A esta hora se lleva a cabo el diálogo regional vinculante de la Sabana de Cundinamarca en el municipio de Zipaquirá. Cerca de 3.000 personas participan en esta iniciativa del Gobierno Nacional que busca construir el Plan Nacional de Desarrollo. En minutos, toda la información aquí en Noticias RCN. Un incendio en un club nocturno en Rusia cobró la vida de 13 personas. Una bengala al interior del establecimiento habría desatado la tragedia. 250 personas fueron evacuadas del lugar. Irán reconoció este sábado haber suministrado drones a Rusia. Según el ministro de Relaciones Exteriores iraní, los dispositivos fueron enviados a Moscú antes del inicio de la invasión en Ucrania. Con ellos, el Kremlin ha perpetrado ataques en territorio ucraniano. Comienza un sábado muy movido en materia informativa y si le parece, Paola, vamos a arrancar en Antioquia, donde hay varias noticias en desarrollo, entre ellas la evacuación de las comunidades aledañas a Hidroituango. De ese tema vamos a hablar con Juan Fernando Tavares. Pero pues vamos a comenzar en esta oportunidad, Rosy, con Sara Agudelo, porque es una verdadera tragedia de lo que vamos a hablar en este momento. Por un lado, un accidente que dejó 5 personas muertas y por otro, el hallazgo de una joven que habría sido víctima de abuso sexual. Dos noticias muy delicadas. Sara, usted tiene la palabra, adelante. Paola, televidentes, buenas tardes. Dos noticias delicadas y demasiado tristes con las que amanecemos aquí en Antioquia hoy sábado. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero del accidente que ocurrió esta mañana, exactamente a las 5:30 de la mañana, en el corredor vial que comunica a Medellín con la costa atlántica. Un carro particular, específicamente una camioneta, chocó contra un vehículo de servicio público y 5 personas fallecieron. Entre ellas, una menor de 4 años y otra más resultó herida. En el hecho, lamentablemente, pierden la vida 5 personas, entre ellas una menor de edad. Uno de los acompañantes resulta lesionado, siendo trasladado al hospital de Caucasia. Las posibles causas del siniestro son todavía materia de investigación.
La otra noticia triste y lamentable con la que amanecemos aquí en Antioquia sucedió específicamente en el municipio de Andes, en el corregimiento de Santa Rita. Allí, Paula Andrea Restrepo, de 18 años, fue presuntamente asesinada y también maltratada sexualmente por personas que se la encontraron en la vía que de su casa comunica al colegio. Ella salió ayer de estudiar justamente desde su colegio allí en el corregimiento de Santa Rita y se dirigía a su hogar. Nunca llegó y sus familiares comenzaron a alertarse porque, según ellos, Paula siempre sagradamente del colegio se dirigía a la casa. A las 8:30 de la noche les comunicaron que Paula estaría en un centro asistencial del municipio de Andes y específicamente a las 9 de la noche falleció porque las heridas eran muy graves. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que tenía varias heridas con arma cortopunzante específicamente en su cabeza y además se investiga si pudo haber sido víctima de maltrato sexual. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad extraordinario allí en el municipio de Andes con policía, ejército, autoridades de la gobernación y también la alcaldía municipal para esclarecer el hecho y fijarse qué medidas se van a tomar para poder saber lo que ocurrió con este crimen de Paula. Aquí en Noticias RCN rechazamos el hecho y ni una más. Ustedes tienen más información. Por supuesto, Sara, y nuestra solidaridad con esta familia. Gracias por la información. Y bien, Rosy, pues la otra noticia del día también nos llega desde Antioquia y hablamos ahora de Hidroituango, lo anticipaba usted hace unos minutos. Ya comenzó un puesto de mando unificado para lo que sería la evacuación de las comunidades aledañas, esto previo a la entrada en operación de las 2 primeras turbinas. Pues justamente sobre ese tema hay un cruce de opiniones, porque EPM dice que no es necesario evacuar, mientras tanto el gobierno se mantiene en que sí se debe hacerlo. Nosotros, mientras tanto, pues estamos allá en el lugar de la noticia con Juan Fernando Tavares. Bueno, Juan Fernando, sabemos que ahí ya comenzaron las reuniones. ¿Qué detalles vamos teniendo hasta el momento? Buenas tardes. Hola, sí, la reunión comenzó con 1 hora y 30 minutos de retraso. Nosotros originamos esta información desde el Coliseo de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, en el norte del departamento de Antioquia. Hacen presencia delegados de los gobiernos locales, pero sobre todo a la cabeza el director de gestión del riesgo nacional, también delegados departamentales y locales, el gerente de EPM, Cruz Roja que interviene en este momento, también representantes de la policía y el ejército que serán claves para esas evacuaciones que seguramente se vendrán en los próximos días. Hay puntos de coincidencia. Todos en esta mesa coinciden en que lo prioritario es la integridad, la vida de las personas que habitan en estas comunidades aguas abajo, pero hay puntos de discordia, de alguna manera, así lo podemos decir. Jorge Carrillo, gerente de EPM, ya intervino, ha dicho que no es necesario evacuar, que el proyecto en este momento es seguro y que se necesita tiempo para realizar unas pruebas adicionales, pero Javier Pava, el director y representante del gobierno nacional, insiste y da las indicaciones y recomendaciones para que sí haya evacuaciones en esta zona donde nos encontramos. EPM va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, es privilegiar las vidas. Hoy vamos a demostrar cómo el proyecto no está en un nivel de riesgo mayor. ¿Sí? Al contrario, todos los protocolos y todas las pruebas que hemos propuesto tienden a eso, a disminuir el riesgo. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor, ¿sí? También es de que por eso estamos acá. Incluso el día que eso prenda, me les paro acá si quieren, ¿sí? Porque no tenemos ningún tipo de temor. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas, sobre todo en el sitio que consideramos de alerta roja, que es donde está muy próximo a la zona del proyecto. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? Eso debe decirlo EPM, que se conoce los escenarios de riesgo, conoce los momentos más críticos y debe establecer cuál es ese periodo. Ya se han realizado varios puestos de mando unificado. Este es el primero en los últimos meses que se realiza así, de manera abierta, con presencia de la comunidad. Vemos en la gradería habitantes no solo de Puerto Valdivia, donde nos encontramos, sino algunos habitantes de la zona de influencia, por ejemplo, del corregimiento Puerto Antioquia de Tarazá, también del municipio de Cáceres, algunas personas de Caucasia. Interviene en este momento el delegado de la Cruz Roja de la Cruz Roja colombiana. El gerente terminó su intervención hace algunos minutos, nos referimos a Jorge Carrillo. Ha dicho, entre otras cosas, que comenzar a generar
energía en Hidroituango, antes que aumentar el riesgo, lo va a reducir, porque el riesgo persiste en el paso continuo del río Cauca por el vertedero. Esto es lo que dice la comunidad, esa comunidad que está aquí presente, porque llevan 4 años de zozobra, de incertidumbre, y todavía no hay claridad en torno a lo que se viene. El Cauca no se detiene, su corriente luce apacible y tranquila, pero los habitantes de Puerto Valdivia ven ese cauce con miedo. Uno tiene que estar muy pendiente cuando el río se sube, uno dice, ay Dios mío bendito, ya va a crecer el río, ya con ese temor de que uno, cierto, de que ya se viene esa avalancha o algo. La incertidumbre es permanente y se ha vuelto más fuerte en las últimas semanas con la inminente entrada en operación de la gigantesca central hidroeléctrica. Como es un estado que se viene y que no se viene, entonces uno así siempre la miedito así. En este pequeño pueblo ribereño habitan cerca de 6.000 personas. Algunas de ellas prefirieran no estar. Pues porque uno es pobre y como tiene el ranchito, pues ¿para dónde se va a ir uno? Y para vender ahora en este momento no está fácil. Pero ya se hubiera ido. Yo ya me hubiera ido. Las autoridades locales esperan certezas, que terminen las dudas y que en lo posible no sea necesaria una masiva evacuación. Dios permita que no pase nada, que el proyecto pueda entrar en funcionamiento, porque sería algo terrible pues que tengamos que volver a evacuar a Puerto Valdivia. Las pruebas no se detienen en Hidroituango y según sus voceros, la presa, el vertedero, la casa de máquinas, el macizo rocoso y todas las estructuras que lo conforman dan señales confiables. Pero esa confianza aún no llega a quienes habitan en la región. Ha dicho el delegado del Gobierno Nacional que EPM deberá presentar en los próximos días una actualización del plan de riesgos para atender a las comunidades de esta zona donde nos encontramos. Repetimos, Valdivia, Tarazá, Caucasia, pero también que debe tener en cuenta, no necesariamente con evacuaciones, sino con niveles de alerta a municipios ya más hacia el norte del país como Yapel, San Marcos, San Jacinto y Magangué. En minutos debe terminar esta reunión, este puesto de mando unificado, y estaremos atentos al desarrollo para contarles si es posible en esta misma emisión de noticias. Rosy, vuelvo por lo pronto a Bogotá. Pues Juan Fernando, lo que sí vamos a estar muy de acuerdo es que se debe priorizar la seguridad e integridad de los habitantes de toda esta zona del país. Pues de este tema claramente vamos a estar muy atentos. A esta hora 12:40 hacemos un cambio de tema, Paola, porque anoche el país se acostó con un anuncio muy importante. El presidente sancionó la ley de orden público que básicamente le da la base legal para la llamada paz total. Pues mire, Rosy, tras la noticia que se conoció pasada las 7 de la noche quedan varias dudas. Por ejemplo, ¿qué viene ahora con los diálogos propuestos por el gobierno? ¿Incluye esto a la primera línea? Pues en este informe, Óscar Ramírez nos explica en detalle. La sanción de la ley de orden público es solo parte del andamiaje que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere implementar para lograr lo que él llama la paz total. La regulación que le permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total. Pero del papel a la práctica aún hay mucho por recorrer. Y ahora con este marco legal, el mandatario de los colombianos tendrá facultades para negociar con grupos al margen de la ley, como el ELN y las disidencias de las FARC, entre otros, siendo este último el grupo con el que más acercamientos hay. Habrán personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el gobierno. Las reacciones frente a la firma presidencial de la ley han llegado desde varias orillas, desde quienes la aplauden. Primero, equipos negociadores. Seguramente el presidente en las próximas horas anunciará el equipo negociador del ELN y tal vez para el tema de organizaciones criminales de alto impacto. Lo segundo, luego viene el ELN que lanzará su parte del equipo negociador y vendrán todos los países garantes y acompañantes. Y lo tercero es que en las próximas semanas, 2 semanas, será presentada la ley de sometimiento. Hasta quienes la critican. Presidente, no más concesiones a estos criminales sin exigencias claras a cambio. Sin embargo, también hay una reacción que generó algo de confusión. Se trata del siguiente trino de la Consejería Presidencial para las Juventudes.
Nos alistamos a liberar en los próximos días a todos los jóvenes presos políticos del estallido social. La confusión se presenta porque precisamente en el trámite del legislativo, el Congreso tumbó el artículo con el que el gobierno buscaba indultar a las personas condenadas por cometer delitos durante las manifestaciones del denominado paro nacional. Sin embargo, horas después, el trino fue eliminado. El trámite del legislativo o el piso jurídico de la paz total tendrá otras fases, como por ejemplo la ley de sometimiento de las bandas criminales, que definirá la reglamentación tanto en materia penal como de penas, delitos y de procedimiento. Y en medio de esto, las autoridades siguen investigando el atentado en el que ayer fueron asesinados 2 policías en Caquetá. Los uniformados cayeron víctimas de un francotirador. En la tarde, el general Sanabria estará en el sitio. En la vereda Holanda Alta, municipio de La Montañita, en Caquetá, uniformados de la Dirección de Antinarcóticos se encontraban en labores de erradicación cuando fueron atacados de manera indiscriminada. Las informaciones indican que un grupo de uniformados adscritos a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que participan en labores de erradicación de cultivos ilícitos en la región, sobre las 4:45 de la tarde, cuando retornaban a la base de patrulla, fueron atacados a la altura de la vereda Holanda Alta por hombres que portaban armas de fuego y artefactos explosivos. Segundos antes habían alcanzado a identificar la presencia de personas con camuflados de guerrilleros y justo cuando iban a reaccionar, fueron emboscados. Allí se confirmó el lamentable fallecimiento de 2 patrulleros y las heridas de 3 uniformados, quienes fueron trasladados por vía aérea al centro asistencial en Florencia, donde en este momento reciben atención médica. Los patrulleros que fallecieron son: el patrullero Luis Alberto Gómez Arias tenía 27 años de edad y era oriundo de Chinchina Caldas. Deja a su esposa y a un hijo de solo 6 años. Y Carlos Alberto Medina Castañeda tenía 26 años, era oriundo de Vigés, Valle del Cauca. Inteligencia de la policía identificó que el ataque fue ejecutado por las disidencias de las FARC. Miembros de las estructuras del Grupo Armado Organizado Residual que obtienen rentas criminales principalmente a través del narcotráfico serían las autoras de este acto demencial que enluta a la institución. Otros 3 uniformados resultaron heridos y en este momento se encuentran siendo atendidos con heridas de gravedad en un hospital de Florencia, capital del departamento de Caquetá. Y sigamos recorriendo Colombia y vamos a hacer un repaso por nuestras regiones. Ahí vemos en nuestra pantalla nuestros corresponsales en Nariño, también están en el Atlántico y más adelante vamos a ir además a Santander. Me quedo por ahora con Pilar López porque en el municipio de San Lorenzo se registró una intoxicación masiva en un colegio. Mucha atención porque al parecer fue por consumir un alimento en mal estado. Son cerca de 114 niños los que fueron trasladados a un centro médico. Pilar, cuéntenos cómo están los menores y qué responden las autoridades del caso. Paola, televidentes, muy buenas tardes. Pues miren, según el reporte oficial de las autoridades, los menores evolucionan satisfactoriamente y a esta hora la mayoría ya están siendo dados de alta. Sin embargo, aquí en el hospital infantil en la ciudad de Pasto fue remitido un niño de 5 años, permanece estable y se espera que en las próximas horas evolucione también satisfactoriamente. En cuanto a la causa de esta intoxicación masiva, es materia de investigación. Lo que sí se sabe con certeza y ha confirmado las autoridades es que se produjo después de haber consumido los alimentos del restaurante escolar. La emergencia ocurrió en una institución educativa del corregimiento de Santa Cecilia. 2 horas antes de concluir la jornada académica, los estudiantes presentaron síntomas como dolor de cabeza, vómito y dolor abdominal, al parecer por consumir el alimento del comedor escolar. Nosotros tenemos un dato de 8 adultos, de estos 8 adultos, uno mayor de 60 años, del resto son niños entre los 5 y los 14 años de edad. La red hospitalaria fue activada de inmediato. Los menores fueron remitidos a centros médicos de los municipios de San Lorenzo, La Unión, Taminango y Pasto. El equipo de vigilancia está en este momento haciendo unidad de análisis en San Lorenzo y una vez culmine esta unidad ya nosotros sacaremos la información con respecto a todo el proceso que se haya surtido. Ante esta emergencia, la Secretaría de Educación del departamento hace el acompañamiento a las familias. Vamos también a estar presentes en la institución educativa con el equipo de la Secretaría de Educación y del
Instituto Departamental de Salud para mirar qué aconteció en este establecimiento educativo. Los familiares de los menores afectados hicieron un llamado a las autoridades para que se dé a conocer cuanto antes la causa de esta intoxicación masiva y se tomen las medidas respectivas para que no se vuelvan a presentar estos casos. Y seguimos hablando de emergencias por lluvias en otras regiones. Vamos a Santander, donde en las últimas horas se registraron fuertes precipitaciones que además produjeron la creciente súbita en 2 quebradas en el municipio de Mogotes, esto dejando graves afectaciones. Camilo Santos, ¿cuántas familias están damnificadas y cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Así es, Rosy, televidente, buenas tardes. Inicio pues respondiéndole que son más de 400 las familias que ha dejado afectadas pues el invierno durante este año en el municipio de Mogotes. Y es que manifiesta el alcalde y también habitantes de la zona que hace más de 12 años no llovía tan fuerte como lo está haciendo en los últimos días allí en esta zona del departamento, lo que llevó al desbordamiento del río Mogoticos, que posteriormente pues generó graves emergencias e inundaciones en fincas, también en un balneario y en viviendas, afectando también las vías de comunicación de la zona. La furia del río Mogoticos durante esta temporada invernal mantiene en alerta a las autoridades de Mogotes. El río ya se ha desbordado en 5 ocasiones, dejando damnificadas a unas 400 familias. Hemos tenido varias cuencas hídricas que han causado varias afectaciones a cultivos, potreros y vías. En zonas veredales fueron evacuadas 3 familias por deslizamientos. El mandatario local ya había declarado la calamidad pública por emergencias y pide ayudas humanitarias. Un deslizamiento como de unas 3 hectáreas que arrasó precisamente con los cultivos de café, pues ya se reubicaron. Las alarmas están encendidas en el municipio, donde organismos de socorro hacen recomendaciones a las familias. Cuando se percaten o cuando vean que efectivamente empieza a crecer la cuenca hídrica, pues desalojar. Las lluvias no paran en todo Santander y su volumen ha provocado también deslizamientos de gran magnitud en vías principales que continúan cerradas. Tenemos la vía Curón-Málaga cerradas al sector, a la altura de la vereda Cartagena, en jurisdicción del municipio de Piedecuesta, la vía Enciso-Carcasí completamente cerrada y la vía Cimitarra-Landazuri cerrada a la altura del kilómetro 6. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander hicieron un llamado a conductores para que eviten transitar de noche y en tiempo de lluvia, ante el riesgo por deslizamientos y más emergencias que se puedan presentar. Y en el Atlántico también continúan las emergencias por cuenta de las lluvias. En las últimas horas colapsó la antigua vía a Puerto Colombia. Daniela Mora, cuéntenos el panorama a esta hora. Adelante. Paola, buenas tardes. Originamos esta información en directo desde la antigua vía Puerto Colombia que comunica a la ciudad de Barranquilla con este municipio porteño del departamento del Atlántico. Como usted lo mencionaba, en las últimas horas colapsó por completo debido a las fuertes lluvias que se han registrado en diferentes municipios de nuestro departamento. Con la cámara de nuestro compañero Carlos Sierra les mostramos a esta hora cómo precisamente la fuerza de la naturaleza ha levantado varias placas de pavimento, incluso hasta los 4 o 5 metros de altura, debilitando, por supuesto, varios postes, y debajo de este pavimento también se encuentran tuberías de gas, por lo que las autoridades ordenaron el cierre definitivo hasta que estos 200 tramos de la vía que ha colapsado no sean intervenidos. A esta hora, por lo menos 10 cuadrillas de la empresa del Servicio de Energía trabajan para restablecer el servicio eléctrico en diferentes sectores del municipio de Puerto Colombia que se han visto interrumpidos. Las autoridades insisten en que los viajeros que conduzcan hacia el municipio de Puerto Colombia deban tomar 2 alternativas: la autopista vía al mar y, por supuesto, la que conduce al corregimiento de la playa en las afueras de Barranquilla. El más reciente aguacero que cayó sobre varios municipios del Atlántico aceleró el deterioro de la antigua vía a Puerto Colombia. 100 metros de su tramo, a la altura del lago El Cisne, permanecen destruidos debido a la fuerza de la naturaleza. Donde hay tuberías de gas, tuberías, redes eléctricas, tuberías de Promigas, de Gases del Caribe. Y esta destrucción es producto del desplazamiento de un talud. Las primeras grietas que anunciaban el colapso de esta carretera aparecieron desde el pasado fin de semana, cuando las autoridades ordenaron su cierre preventivo. Especialmente en la vía al mar, donde hay unos tramos que se han deslizado y que la concesión se encuentra haciendo los respectivos arreglos. El cierre definitivo de la antigua carretera que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia ha obligado a los usuarios a tomar la autopista vía al mar como nueva alternativa vial, incurriendo ellos en el pago de peajes.
Soy un usuario frecuente de la vía. Todos los días tengo que llevar a mi hija pues, al colegio que se encuentra en el municipio de Puerto Colombia. Actualmente llevo 2 días cancelando un peaje porque me ha afectado el cierre que ha tenido la vía. El alcalde de esta población ha solicitado apoyo al gobierno para que la Agencia Nacional de Infraestructura inicie la reparación de este tramo de la vía. Y una delicada emergencia se presenta en varias poblaciones del sur de Bolívar, esto por el rompimiento de los muros que protegían a las comunidades de las inundaciones de varios ríos, entre ellos el Magdalena, que tras su desbordamiento deja miles de damnificados y pérdidas millonarias. Álvaro Lora, ¿en qué municipios del sur de Bolívar se está presentando esta emergencia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, la emergencia se presenta en el perímetro urbano del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, y los corregimientos de Chimí y Papayal, debido al rompimiento de los muros de contención luego de que no soportaron pues el peso de la creciente del río Magdalena, que desafortunadamente deja hasta el momento unas 2.000 familias damnificadas. Los muros de contención no resistieron el volumen de agua de los ríos Magdalena y Chimí, por lo que en la madrugada la fuerza de la corriente derribó la muralla que servía de defensa para evitar inundaciones en la cabecera municipal y sus corregimientos. Mire, nunca se había visto una tragedia tan grande, se ha reventado el terreno, las compuertas, todo eso, entonces la tragedia es demasiado, por favor. En minutos el agua entró por las calles de San Martín de Loba, obligando a la mayor parte de sus habitantes a sacar los pocos enseres que quedaron secos para llevarlos a sitios seguros, junto con las familias que huían de la inesperada creciente. A las 2 de la mañana el agua rompió el caño y estamos en emergencia, necesitamos ayuda humanitaria. El trabajo conjunto entre las comunidades y organismos de socorro evitó una tragedia, ya que a la hora de romperse el muro de protección, la mayoría de los habitantes de los sectores bajos del municipio estaban durmiendo. Estamos pidiendo que nos atiendan. A San Martín de Loba en estos momentos se encuentra en emergencia desde las 1:30 de la mañana y necesitamos que nos priorice como municipio afectado por la ola invernal. Las más de 2.500 familias afectadas de veredas y corregimientos están siendo censadas con el objetivo de caracterizar a las que tendrán que ser llevadas a los albergues temporales que se ubicarán en escuelas y colegios. Mire, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de San Martín de Loba, al igual que el departamento de Bolívar, se está buscando la posibilidad de ayudar a todas las familias que permanecen con sus viviendas inundadas con el propósito de albergarlas en sitios seguros y de esta manera evitar las enfermedades. Álvaro Lora, Noticias RCN, Zona Rural de Aguachica, en Cesar. Álvaro, estaremos pendientes de lo que ocurra con la comunidad. Gracias por la información. Cambiamos de tema porque desde hace 2 semanas, más de 12 familias del barrio Villatina en Medellín están lidiando con el riesgo de colapso de sus viviendas, una emergencia que podría presentarse debido a las fuertes lluvias que se registran en el Valle de Aburrá desde hace meses y que hemos documentado aquí en Noticias RCN. Sara Gudelo, usted estuvo en el barrio y también habló con la comunidad. Cuéntenos qué le dijeron y cuál es el panorama a esta hora. Pues mire, Paola, ellos están muy preocupados porque 2 de esas viviendas que estaban en riesgo ya colapsaron. 6 tienen orden de evacuación temporal y las otras 6 inmediata, es decir, que no pueden regresar a las viviendas. Lo que dicen las personas que tuvieron que salir y que están en casas de vecinos es que ellos no tienen a dónde ir y que lo único que quieren es una solución para saber si se pueden quedar ahí en el barrio o deben trasladarse a otras zonas. Desde las escaleras de la casa de la vecina, doña Rubiela mira lo que quedó de su vivienda. Nada se salvó. Las tablas que conformaban su hogar y en donde vivía con su esposo, hijos y nietos, se las llevó el derrumbe. Han pasado 2 semanas y las soluciones nada que llegan. Que nos digan algo concreto, que nos den una solución, si podemos seguir construyendo ahí o qué van a hacer con nosotros, porque hasta aquí llegaron, hicieron, hablaron, bla, bla, y nos dejaron en lo mismo. En el barrio Villatina, sector Buenavista, son 12 viviendas afectadas. 6 de ellas tienen orden de evacuación definitiva y otras 6 temporal. Sin embargo, la mayoría no tienen a dónde ir y los subsidios entregados por las autoridades no alcanzan para pagar arriendo en otro lugar. Todos lo sabemos que es fácil ir y pedir refugio 1 o 2 días, pero ya estamos hablando de más de una semana. Ellas de arrimadas, como se dice vulgarmente, en las viviendas de sus vecinos. Hay ya familias que han evacuado, están albergando de familiares, amigos, no todas porque otras no tienen para dónde irse.
la situación es compleja. Son 30 personas afectadas, entre ellas 20 menores. Y en medio del panorama de lluvias en Colombia, tenemos información en primicia que tiene que ver con el llamado de la Procuraduría al Ministerio de Transporte por el canal del dique. Óscar Ramírez, bueno, no para la polémica por este proyecto. ¿Qué dice esta vez la Procuraduría? Buenas tardes. Así es, pues conocimos las medidas cautelares que la Procuraduría ordenó a varias entidades gubernamentales, en las que palabras más, palabras menos, les pide elaborar protocolos de búsqueda, identificación y protección de cuerpos pertenecientes a presuntas víctimas del conflicto armado, así como evaluar impactos sociales y ambientales con participación de las comunidades. En resumen, dice el Ministerio Público que antes de continuar con el megaproyecto del canal del dique, se tiene que garantizar que se busquen los desaparecidos que están en estas aguas, que de acuerdo con la Procuraduría puede ser más una cifra aproximada de 10.000 cuerpos sin vida. Para ello, dio un plazo de 6 meses a partir de la notificación de este auto que conocimos en primicia. Esto dice el procurador delegado ante la JEP. Obliga precisamente a que este gran proyecto del Ministerio de Transporte y de la ANI preserve y garantice una búsqueda oportuna y suficiente de estos restos. Hacemos parte de las mesas, de hecho vamos a coordinar muchas de ellas, ya estamos reuniéndonos con las instituciones, ya tenemos funciones y cronogramas, porque son 6 y 3 meses lo que la jurisdicción dio para que se adelantaran y se generaran estos protocolos. Bueno, y llegó la hora de que hablemos de movilidad, Rosy, porque hay varios temas claves por tocar. No solamente hablamos del plan Éxodo, que por cierto se da en medio de las lluvias, sino también unos cambios importantes en Bogotá y además bloqueos en vías. Pues quién mejor, Paola, para explicarnos todo esto que Esteban Pérez. Bueno, Esteban, ¿cómo es eso que hay nuevos cambios en los límites de velocidad? Y explíquenos en qué corredores exactamente. Buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Pues bien, Bogotá se sigue consolidando como una ciudad de 50 kilómetros por hora y por eso, a partir de hoy, este corredor vial que ustedes están viendo, la autopista norte, junto a la avenida Calle 26 o avenida El Dorado y también la carrera séptima entre calles 93 y 95 tienen nuevos límites de velocidad. Eran corredores viales que tenían límites de velocidad de máximo 60 kilómetros por hora. Ahora no podrán superar los 50 kilómetros por hora. Eso va muy obviamente en la línea de la ley Julián Esteban, que busca reducir a nivel nacional el número de siniestros viales adoptando este límite de velocidad. Dice la Secretaría de Movilidad que más de 55 vidas se han salvado desde mayo del 2020, cuando se comenzó a implementar la medida de 50 kilómetros por hora. Acompañaremos este control con cámaras salvavidas, 21 cámaras dispuestas en la autopista norte y con policía de tránsito y agentes civiles en los corredores de la carrera séptima y la calle 26. Esto es un número muy importante y una medida muy importante para cumplir, dado que nos permite bajar siniestralidad. Recordemos todos que uno de los factores más importantes para que se presenten siniestros y fatalidades en nuestra ciudad es la velocidad. Y con estas mismas imágenes de la autopista norte en sentido sur-norte y norte-sur, les hablamos ahora del plan Éxodo, de este puente festivo de Todos los Santos, donde a nivel nacional se espera se movilicen cerca de 920.000 vehículos. Se está registrando una reducción en la accidentalidad hasta el momento del 52% y hay en total cerca de 5.600 uniformados y 130 puestos de control por parte de las autoridades para verificar y controlar todo el tema de las personas que están saliendo puentes festivos previos a la temporada de vacaciones. El coronel de la seccional de Bogotá nos explica cuántos vehículos se van a movilizar por Bogotá. Creemos que para este fin de semana saldremos más de 320 vehículos saliendo de Bogotá. Tenemos aproximadamente 800 hombres y mujeres policiales en diferentes puntos de aquí de Bogotá, en donde apoyarán 2 puntos. Inicialmente, puesto de controles, reducción de velocidad y posteriormente hacemos tamizaje, control de embriaguez.
Y preste mucha atención porque relacionado con este plan Éxodo se está registrando fuerte congestión vehicular en la vía que conduce de Bogotá a Girardot, incluso de Girardot a Bogotá, específicamente en el sector o en el municipio de Silvania. Allí personas han bloqueado la vía precisamente aduciendo que las obras que se están adelantando allí para la ampliación del tercer carril han generado que los terrenos cedan y se pongan en riesgo parte de sus viviendas. Por eso han bloqueado ambos sentidos, incluso están dando vía cada 20 minutos. Por eso las autoridades recomiendan tomar vías alternas y no llegar a estos puntos de gran congestión en este puente festivo. Que en estos momentos se presenta un cierre de vía a la altura del kilómetro 85 de jurisdicción del municipio de Silvania, donde hay una manifestación pública por parte de la comunidad del sector. Tenemos como vía alterna para movilizarnos Bogotá, La Mesa, Girardot, o si no, Bogotá, Cibaté, San Miguel, Fusagasugá y viceversa, con el fin de evitar llegar a esta congestión vehicular. Y mucha atención, el DANE acaba de revelar la nueva cifra de inflación correspondiente al mes de octubre. En total, el alza fue del 0,72%, dejando la inflación anual en 12,22%. Es momento de hacer una pausa, pero antes un servicio social. Ana Rebeca Barajas, a quien vemos aquí en nuestra pantalla, está desaparecida en Suba, en el norte de Bogotá. La mujer de 55 años viste de ruana y sufre de una discapacidad mental. Cualquier información, por favor, comuníquese al 311-204-9700. Repito, 311-204-9700. El pulso del país late fuerte. Vuelve el Tracking RCN. ¿Cómo va el presidente y el gobierno 3 meses después de llegar al poder? ¿Qué dicen los colombianos sobre los temas más álgidos del momento? Resultados este lunes festivo a las 7 de la noche. Un abrazo a José Fernando por toda la información deportiva. Vamos a hacer un cambio de tema a esta hora porque esta semana fue noticia el programa que presentó el gobierno para implementar la llamada salud preventiva y predictiva. La idea es básicamente fortalecer la infraestructura hospitalaria y además garantizar atención global para la población. Precisamente vamos a analizar este tema. Nos acompañan aquí en los estudios de Noticias RCN Diony Cruz. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, pero también nos va a estar acompañando a través de vía Zoom Jonathan García. Él es investigador de sistemas de salud de la Universidad de Harvard. Bueno, bienvenidos a Noticias RCN y comienzo inmediatamente preguntándoles, primero, Diony, comenzó este programa, ¿qué tan novedoso podría ser para el sistema y cuáles serían los cambios? Bueno, querida Rosy, qué gusto estar contigo. Un saludo especial para todos nuestros televidentes de RCN. Sin duda alguna estamos frente a la posibilidad de materializar por primera vez en la historia de Colombia el derecho fundamental a la salud, un derecho que ha sido reconocido a través de nuestra ley estatutaria, de nuestra Corte Constitucional y que ya hace parte de nuestra Constitución política. El llegar con esos equipos de profesionales de la salud a los territorios de Colombia, sin discriminación, garantizando ese acceso a servicios diversificados, sin fragmentación, de calidad, es muy importante. Sin duda alguna representa un logro, un avance para los colombianos y las colombianas, especialmente ubicados en las zonas rurales. Tenemos que tener en cuenta que 800 municipios de Colombia dependen de la red pública hospitalaria, querida Rosy, y que 630 municipios de Colombia no cuentan con instituciones prestadoras de salud en zona rural. Entonces, esta es la oportunidad de acercar la salud al territorio, a las comunidades y obviamente reducir esos niveles tan altos que tenemos de enfermedad y de muerte, evitable, ¿no?, por distintas circunstancias, que creo que es una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Pues precisamente hablemos de ese impacto que podría tener en el país. Señor García, ahora sí le consulto. ¿Cómo podría impactar, usted que ha estado investigando este sistema de salud, cómo podría impactar al país este sistema? Rosy, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos ven hoy. Realmente tiene un muy buen potencial de generar un impacto en las zonas rurales, como decía la doctora anteriormente. Nosotros tenemos una deuda histórica con las zonas rurales y tenemos que fortalecer la prestación de los servicios. Aún así, yo creo que este tipo de medidas
se construyen a partir de cosas que hoy ya hemos tenido y hemos avanzado desde hace bastantes años. De hecho, en la presentación que hizo el presidente se mencionó más de 200 programas de salud territorial que hicieron partícipes en el proyecto y que además mencionaron todos sus alcances, todos sus indicadores positivos. Entonces no estamos hablando de algo completamente nuevo, sino que lo que se está hablando es de fortalecer programas que existen en diferentes municipios y departamentos y que podrán tener un muy buen impacto si tienen mayor apoyo del gobierno y del sistema de salud. Pues hablemos entonces de ese punto clave. Uno de ellos tiene que ver con convertir en la cadena drogas La Rebaja en centros de atención primaria. ¿Cómo sería esto, señor García? Bueno, ese es uno de los retos grandes que tiene el sistema de salud colombiano, porque recordemos que nosotros teníamos antes una capacidad de desarrollo de farmacéuticos a través del Instituto Nacional de Salud. Lo que viene entonces es un reto del gobierno nacional para establecer casi que una empresa estatal que se ocupe de no solamente desarrollar medicamentos genéricos, sino que también incluso le apunte a la innovación farmacéutica a través del desarrollo de vacunas y nuevas tecnologías. No es una tarea fácil, es importante tener en cuenta que los países que han desarrollado, los países que han intentado desarrollar su farmacéutica han tenido que hacer unos proyectos de largo plazo, entonces esperamos que este sea el primer paso, pero claro que sin prometer, digamos, cosas en el corto plazo que no van a ser logrables, sino más bien es una apuesta de país por tener esa mejor soberanía farmacéutica. Es que frente a esta iniciativa hay varias dudas y hay quienes dicen que este programa no nombra a las EPS. Sin embargo, las entidades sí han presentado algunas propuestas. Dion, quiero preguntarle cuál será el papel de estas entidades. Bueno, querida Paola, ocupan un papel fundamental porque estamos hablando de redes integrales e integradas. Indudablemente las EPS juegan un papel aquí central y tienen que estar llamadas junto con las secretarías de salud departamentales y municipales en el ejercicio de la autoridad sanitaria, que además fue tan importante en tiempos de pandemia. Entendimos que debemos recuperar ese liderazgo en salud desde la cartera del Ministerio de Salud, pero también hermanarnos con otras áreas, trabajar los determinantes sociales de la salud, es decir, el acceso efectivo de la comunidad al agua potable, a una alimentación saludable, a unas buenas condiciones de habitabilidad y vivienda digna, a un trabajo decente, a educación para el cuidado de la salud. Todo esto tiene que ser agenciado por todo el sistema de salud colombiano, pero además de una manera transsectorial por todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías y, por supuesto, nuestras organizaciones sociales, nuestros líderes y lideresas en el territorio. Pues, Diony, y también al señor García, aprovecho entonces para hacerle esta pregunta. Primero le pregunto a usted, ¿cree que en 4 años se pueda lograr ese sistema de salud que propone el gobierno, teniendo en cuenta además que el mismo presidente Petro recientemente dijo que es uno de los peores del mundo? Sí. Pues esta es una apuesta de largo plazo, querida Rosy, coincido contigo, se necesitarán muchos años para consolidarlo. Hoy estamos ya contando con 1000 equipos en el territorio conformados por médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares de enfermería. Esto es una maravilla, llegando al territorio casa a casa de comunidades vulnerables, y se aspira a que se tengan más o menos unos 20.000 equipos de esta naturaleza, pero desde luego que es un país que demanda muchísimo apoyo. Hoy tenemos indicadores de mortalidad infantil, mortalidad materna absolutamente altos, problemas como el dengue, que es endémico y sigue cobrando la vida de nuestros niños y niñas, de menores de 5 años, personas mayores de 60 años. Las infecciones respiratorias con el cambio climático están disparadas. Entonces necesitamos poner un acento muy fuerte en ese componente de la prevención de la enfermedad, querida Rosy. Pues precisamente a Jonathan García le hago la misma pregunta. ¿Cuáles serían entonces sus proyecciones en estos 4 años de lograr este sistema de salud? Rosy, pues una cosa que es importante mencionar es que es difícil hacer proyecciones si nosotros no tenemos la información completa del Ministerio de Salud que nos cuente cuáles son esas estrategias. Lo decía el presidente Petro, va a iniciar con 1000 equipos y eventualmente va a llegar a 20.000. Pero ese eventualmente, ¿qué significa? Es importante que haya un plan estratégico, que haya unas metas concretas, que haya un indicador y una serie de documentos que puedan justificar cuáles van a ser las inversiones que se van a hacer. Pero hoy no tenemos eso. Le cuento que yo por lo menos estoy muy desilusionado del ministerio y que se lanzó un proyecto, un documento de política tan grande y tan importante como estas, pero no se conoce ese documento sino en unos círculos internos y no está publicado en ninguna parte. Entonces, realmente no tenemos información suficiente para nosotros saber cuál va a ser el impacto y si se pueden o no cumplir las metas en este gobierno.
Bueno, pues esperamos a que llegue esta información para poder hacer estas proyecciones y seguir hablando de este tema de la salud que por supuesto a todos nos interesa. Pues Johnny Cruz, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, también Jonathan García, investigador en sistemas de salud de la Universidad de Harvard, gracias por estar aquí con nosotros en Noticias RCN. A ti, querida Rosy. Bueno, y con esta información, siendo la 1:37, hacemos una pausa aquí en Noticias RCN, pero ya volvemos. Nosotros nos hemos encargado de contar las historias de los colombianos que no se rinden. Así va esto que se llama Con Toda por Colombia. En Noticias RCN vamos con toda por Colombia. Por Colombia. Internacional. El repaso por el mundo comienza en Rusia, donde un incendio en un club nocturno cobró la vida de los 13 asistentes. Los cuerpos de emergencia tardaron varias horas en controlar las llamas que se habrían desatado por una bengala. 250 personas fueron evacuadas del lugar y la policía tiene bajo custodia a un hombre relacionado con el incidente. La emergencia se desató en el club nocturno Polygon, ubicado en la ciudad de Kostromá, en el centro de Rusia. En el establecimiento utilizado como cafetería y bar se dio un incendio en las horas de la madrugada. Las autoridades pudieron extinguir las llamas alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local. La extinción del fuego se hizo más compleja por su extensión en la superficie de 3.500 metros cuadrados y el riesgo de derrumbe del techo. Las imágenes muestran la magnitud del incidente. El techo colapsó poco después de la llegada de los bomberos y el humo alertó a los habitantes del sector. Me desperté por el fuerte olor a quemado y comencé a despertar a mi esposo para determinar la fuente del fuego. Ardía fuertemente, la llama era horrible y ardió desde muchos lados a la vez. Los investigadores indagan qué detonó la conflagración. Al parecer, habría comenzado luego de que un hombre disparara una pistola de bengala dentro del lugar. En Estados Unidos, una ola de tornados azotó a Oklahoma, Texas y también Arkansas. Una persona murió y al menos 10 resultaron heridas. Varias están desaparecidas por los fenómenos que dejan cuantiosos daños materiales en viviendas y a miles sin el servicio de electricidad. Las alertas de tornados y tormentas severas se prolongaron durante toda la madrugada. ¿Y recuerdan las denuncias de Ucrania en las que señalaba que Rusia habría utilizado drones iraníes para atacar infraestructura? Pues este sábado Irán reconoció haber suministrado estos dispositivos a Moscú. Según el canciller iraní, el envío fue de un pequeño número y ocurrió antes del inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero.
Luego de varias denuncias de Ucrania sobre el uso de drones de fabricación iraní por parte de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán señaló que sí hubo envío. Proporcionamos una cantidad limitada de drones a Rusia muchos meses antes de la guerra de Ucrania. Las autoridades de Irán pidieron a sus homólogos ucranianos proporcionar evidencia del uso y, de ser así, están prestos a reaccionar. Por supuesto, si se nos demuestra que Rusia ha utilizado drones iraníes en la guerra de Ucrania, no permaneceremos indiferentes ante este asunto. El mes pasado, la Unión Europea acordó sancionar a Irán por la entrega de drones a Rusia. Gran Bretaña tomó medidas al respecto e impuso sanciones a 3 mandos militares de Irán y una empresa de defensa. El Papa Francisco continúa su viaje apostólico en Bahrein, donde ofició una misa para la comunidad católica del país, que es de mayoría musulmana. Unas 30.000 personas asistieron al Estadio Nacional de Bahrein, en el segundo encuentro más grande para un servicio religioso católico en la península arábiga. Recordemos que en 2019 atrajo a más de 100.000 personas en Emiratos Árabes Unidos. Francisco habló en su homilía de la diversidad. Y el multimillonario Elon Musk habló sobre Twitter en una conferencia de inversionistas en Nueva York. En medio de la noticia de los despidos masivos en la compañía, Musk aseguró que la red social tenía problemas de ingresos incluso antes de comenzar las conversaciones para adquirirla. También habló del pago de $8 al mes por ser un usuario verificado. Las políticas de moderación de contenido no han cambiado en Twitter. No está bien participar con conductas de odio en Twitter. Parte de lo que estoy tratando de lograr con esto de permitir que todos sean verificados con el pago de Twitter Blue es tratar de que se verifique el pago de la mayor cantidad de personas posible. Y el arte vuelve a ser blanco de ataques de activistas que luchan contra el cambio climático. Esta vez fueron los cuadros de las majas de Francisco de Goya a los que 2 activistas pegaron sus manos. En la pared del Museo del Prado de Madrid, en España, escribieron 1.5C, haciendo alusión al límite de calentamiento global suscrito en el Acuerdo de París. Las pinturas no sufrieron daños y 2 personas fueron detenidas. Y volvemos con noticias nacionales. Nos vamos de una vez para Zipaquirá, porque a esta hora avanza la jornada de diálogos vinculantes del gobierno. Paula Sabogal, ¿qué representantes del gobierno están allá? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy, a usted y a todos los televidentes. Yo los saludo desde el Coliseo Arena de Sal. Desde este punto, pues se está llevando a cabo este diálogo regional de la Sabana de Cundinamarca. Más de 50 municipios, habitantes de los 50 municipios de esta región, pues participan de esta jornada que, como usted bien lo indica, pues ha sido liderada por el Gobierno Nacional, que en este momento pues fue apadrinada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna, y también por Luis Fernando Velasco, consejero para las regiones. Justamente yo les quiero mostrar un poco del ambiente que se vive en este momento, porque más de 3.000 personas participan en esta jornada. Nosotros pudimos hablar hace instantes justamente con estos 2 representantes del Gobierno Nacional. Uno por el lado del consejero Velasco, le preguntamos sobre el tema de Hidroituango, un tema que claramente le importa a las regiones y a todos los colombianos, y él nos confirmó que solo encenderán turbinas cuando la EPM y cuando las autoridades locales de allí pues tengan confirmada y lista la seguridad de las comunidades aledañas a Hidroituango. Y por supuesto también el ministro Luna nos dio el balance de cómo se desarrolla esta jornada de diálogos vinculantes acá. El gobierno, a través de la ministra del Medio Ambiente y de la ministra de Minas y Energía y el propio presidente, han sido muy claros. Nosotros necesitamos seguridad para la vida de la gente que vive abajo de Hidroituango. Cuando EPM nos asegure que están dadas las condiciones y ellos asuman esa responsabilidad, pues el gobierno inmediatamente entenderá que hay que arrancar y hay que hacer las pruebas. Hubo más de 3.000 personas acá en el Coliseo Arena de Sal en la ciudad de Zipaquirá, de muchos municipios alrededor de la ciudad de la Sabana de Cundinamarca. Se reunieron en 42 mesas de trabajo en diferentes temáticas que incluyen ordenamiento territorial, seguridad humana, derecho a la alimentación. Y esto demuestra también el interés de la gente en ser escuchados.
Pues dentro de estas jornadas de diálogos regionales vinculantes quedan al menos o un poco más de 20 en varias regiones del país. La invitación, por supuesto, del Gobierno Nacional es para que la comunidad de esas zonas asista, porque ellos son los protagonistas para la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos y los dejo con estas imágenes donde, lo reiteramos, la ciudadanía es la protagonista de estas jornadas. Es toda la información desde Zipaquirá. Paula Sabogal, Noticias RCN, y ya volvemos después de este corte de comerciales. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos ahora para el centro de Bogotá, porque a raíz de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional con la reciente reforma tributaria, pues los empresarios del sector textil organizaron una gran jornada de ventas, esto para evitar verse afectados durante la última temporada del año. Ya vemos ahí a María Angélica Ferrer. Bueno, ¿cómo va esta actividad, María Angélica? Buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Pues va muy bien la actividad porque desde muy temprano llegaron las personas a comprar y a buscar los mejores precios para sus compras de fin de año. Aquí, como lo están viendo, están en las prendas entre 30.000, 40.000, 25.000 y hasta 15.000 pesos. Y esta gran jornada es el lanzamiento de esta temporada de noviembre y fin de año. Y precisamente para eso y para incentivar la compra del comercio nacional, los comerciantes han desarrollado y han lanzado descuentos de hasta el 20%. Ellos dicen además que ante la propuesta del Gobierno Nacional de poner arancel del 40% para la importación de textiles, esta medida podría beneficiarlos, pues se podría así dar más importancia al comercio nacional. La invitación es a que puedan venir durante este fin de semana festivo y recuerden traer dinero en efectivo para sus compras. Un desfile que tenemos sobre la carrera décima y estamos invitando de esta manera a que las personas vengan a comprar. Los invitamos a que visiten el centro comercial El Gran San Victorino, donde tenemos ventas al por mayor y por detal. Tenemos descuentos de todas las prendas. Tenemos grandes descuentos y variedad, mucha moda, muchas promociones especialmente, y dispuestos a atenderlos con grandes horarios a partir de los 1 de diciembre. Estoy comprando los manteles, estoy comprando los individuales. No, una cosa maravillosa ahí en este centro comercial. Invitamos a todas las personas que vengan y se den cuenta de toda la calidad que hay aquí. Emprendedores y pequeños empresarios de las comunidades de Corinto, Puerto Tejada, Miranda y Padilla en Cauca se benefician con el programa Compromiso Rural, que es apoyado por el Ingenio del Cauca, que se extiende también para el beneficio de empleados del Ingenio. Incauca es una empresa de la organización Ardila Lule, propietaria del canal RCN. En el norte del Cauca los emprendimientos y nuevas ideas nacen a diario. Yoliman Beltrán Altamirano es uno de los pequeños empresarios que muestran la mejor cara de esta región a través del programa Compromiso Rural, apoyado por el Ingenio del Cauca. Nos ha venido apoyando en la implementación de todo el sistema de calidad. También hemos recibido importante donación en todo lo que tiene que ver con los empaques del producto, con la imagen y el posicionamiento en la región. Desde el año 2018 en Miranda, Cauca, Chocotongas compra la cosecha de cacao de la región para fabricar sus productos. En redes sociales nos consiguen como Agroindustria Cacaotera en todas las plataformas digitales. También tenemos una tienda conocida como Chocotonga. Incauca busca visibilizar los emprendimientos para que crezcan y generen recursos y empleo a las familias. Comprende un proceso de acompañamiento en formación, capacitación, apoyo en temas de comercialización, de marca, y esta es una parte final del proceso que es la comercialización. Esta es simplemente una estrategia más. El Compromiso Rural de Incauca va más allá de apoyar a los emprendedores de los municipios del norte del departamento del Cauca. También apoya los emprendimientos de sus empleados, como el de Ingrid Viviana Ararat, quien tiene un emprendimiento de moldeado de chocolate. Dolcemente moldea cualquier figura en chocolate. Si el cliente quiere el nombre, quiere el logo de la empresa, Dolcemente lo imprime a través de un procedimiento que se llama Chocotransfer. Compromiso Rural se enmarca dentro de una estrategia sectorial que además está alineada con uno de los objetivos estratégicos de Incauca, el de dinamizar la economía del territorio. Muy bien, y con esa información finalizamos esta emisión de Noticias RCN Fin de Semana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden permanecer actualizados en noticiasrcn.com y nos vemos a las 7 de la noche. Feliz tarde.